Buenas noches, saluda al que está. Dile qué bueno que decidiste venir a una de la lluvia. Aquí estamos. Y gracias a Dios que ya empezó a llover, ¿verdad? Esta agüita siempre es buena para nuestra vida. Bueno, y para todo. Bueno, pues hemos estado hablando de tres puntos muy importantes, ¿verdad? Para nuestra vida de fe. Y hemos estado hablando sobre el término bíblico de la salvación. Y hablábamos que la salvación, ¿verdad? Significa del griego sotería, que significa liberación. Y otro término que veíamos con respecto a la significa pasar con seguridad, ¿sí? Bueno, pues ya terminamos de ver este punto de la salvación y veíamos tres etapas de nuestra salvación, ¿verdad? La pasada, la presente y la futura. Y ahora vamos a hablar con respecto a la redención, el sentido original de la redención y qué significa la redención en nuestra vida. ¿Por qué nuestro vino y murió, vino y padeció por nosotros, vino y se cumplió cada una de las profecías que nos hablaban las escrituras? ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos obtener esa eterna redención. La salvación, nuestra redención. Entonces, el sentido original de redención es un rescate, dice el término, que es un pago de cierto precio. La expresión denota los medios por los que se procura entonces la salvación, es decir, por el pago de un rescate. Entonces, la doctrina de la redención puede resumirse en esto que vamos a estar compartiendo. Se puede resumir en lo siguiente: el estado de pecado del cual se debe de redimir al hombre. El Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento presenta que los seres humanos estaban y quedaron a causa del pecado alejados de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces vamos a leer Romanos 3, por favor, Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Romanos 3, versículo del 10 al 18. Y mira, es algo bien impresionante. Tú, por más que puedas decirle a alguien y citarle esta porción de las escrituras, o le puedes hablar el evangelio, ¿sí? Si no es Dios a través de su espíritu abriendo el entendimiento de las personas, a las personas no comprenden y no entienden. Lo pueden entender intelectualmente, ¿sí? Pero en el espíritu no lo pueden comprender y no lo pueden creer. Por eso se necesita la intervención del Espíritu Santo. Entonces, dice precisamente Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18. Dice de la siguiente manera: como dicen las escrituras, acuérdate, cada vez que en el Nuevo Testamento menciona como dicen las escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, ¿correcto? Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie realmente es sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes, gotas de sus labios, veneno de serpientes gotea, de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz y no tienen temor de Dios en absoluto, ¿sí?
Esa es la condición de una persona que está separada de Dios, ¿sí? Entonces, bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio de los poderes satánicos, el hombre no podía o no puede el hombre actuar o obrar cuando alguien está bajo el poder de Satanás. Cuando alguien está bajo el poder de Satanás, ¿qué es lo que está padeciendo, lo que está viviendo? Pues es estar precisamente bajo maldición. Esa maldición que representa estar separado de Dios. Y entonces el hombre no puede, por más que se esfuerce, por más que él quiera, por más que busque, por más que a ídolos, a demonios, a la santería, a todo eso que busque el hombre no puede por sí solo encontrarse con Dios o vencer a Satanás. Y es por eso que el hombre está constantemente en busca de algo, en busca de esa necesidad, de esa sequedad que tiene. Vamos a Hechos 10:38, por favor. Fíjate que dice Hechos, capítulo 10, versículo 38. Dice lo siguiente: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿sí? Entonces, ¿qué es hacer el bien? ¿Qué es? Bíblicamente hacer el bien es hacer la voluntad de Dios. Punto, ¿sí? Conforme a la palabra, conforme a lo que Dios establece en su palabra, hacer el bien es darles precisamente a las personas que están oprimidas por el diablo, es darles la respuesta de parte de Dios de esa opresión que están viviendo, que están pasando, ¿sí? Ahora acompáñame, por favor. Vamos a cantar. No, vamos ahí mismo a Hechos 26:18, por favor. Hechos 26:18. Y dice así: ay, Hechos 26:18. Dice de la siguiente manera: para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios, y entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Sí? Aquí está hablando obviamente Jesús. Si vemos un poquito el contexto, acompáñame al versículo 12. Pablo reversión, cómo él se convirtió. Por eso hay veces que vas a escuchar en el léxico, ¿verdad?, cristiano, es que se convirtió a Cristo, ¿sí? O sea, no es que sea un convertible, no, es que es la conversión de nuestra paganidad a nuestra fe ahora en Cristo. Y entonces aquí Pablo está relatando cómo fue esa conversión en su vida. Y en el versículo 12, cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión respaldada por la autoridad y el encargado de los sacerdotes principales. Recordemos que Pablo era un rabí, era autoridad entre el pueblo judío, ¿sí? Y luego dice el versículo 13, cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo
más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Y el Señor contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré y yo te rescataré de tu propia gente, y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos, a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Y entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. ¿Sí? Y entonces Pablo empieza desde ese momento cambió totalmente su vida, de perseguir al pueblo de Dios, de perseguir a aquellos que se convertían, aquellos que a Jesús, ¿verdad?, se convirtió en su más ferviente y su más devoto esclavo de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque por eso Pablo, desde esa posición, ahora Pablo puede decir: ¿sabes qué? Es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque él vivió en carne propia lo que era ser esclavo del pecado. Él tenía conocimiento de las escrituras, tenía la ley, se la sabía de memoria, ¿sí? Pero no tenía la revelación de quién era Dios, hasta que se le revela el Señor camino a Damasco. Y entonces por eso él, desde este punto de vista, en Romanos, él puede decir esto de Romanos 6:6. Fíjate bien, vamos a Romanos capítulo 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso ahora fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya de esa manera no somos esclavos del pecado, ¿sí? Y entonces él ahora hace más adelante él empieza a hablar y puede hacer una comparación. Cuando éramos esclavos del pecado, y ahora dice: es mejor ser esclavos de Cristo, ¿sí? Y entonces empieza él a realmente a compartir lo que significa ser liberados del poder del pecado, ¿sí? Entonces, bajo esto, vamos a, no sé, y nos dice Romanos 7:14: entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Sí? En pocas palabras, todo aquello que aún nosotros, conociendo las escrituras, conociendo la palabra, sabiendo, ¿verdad?, que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios, por lo que fue enviado, ¿sí?, aún seguimos nosotros cometiendo faltas, ¿verdad? Seguimos equivocándonos, seguimos regando el tepache, seguimos en nuestras cuestiones. ¿Qué dice Pablo? Vamos a ver el contexto de esta porción. La lucha contra el pecado. Vamos al versículo 14. Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual, dice Pablo. El problema, dice, está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. ¿Cuántas veces nos pasa que quieres hacer lo correcto y no lo haces? ¿Sí? Queremos alinearlo y no lo hacemos. Y vamos otra vez y le decimos: Señor, perdóname, mira, de verdad que no lo quería hacer, pero lo volví a cometer. ¿Sí? Es esa lucha interna que tenemos día a día con el pecado. Y entonces dice: realmente no me entiendo ni a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal,
Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno, ¿sí? Por eso, ¿qué es lo que necesitamos tú y yo? Cada día es ir a la presencia, cada día es entrar al trono divino de su gracia, cada día es estar constantemente sometiéndonos a la voluntad, a la presencia de Dios en nuestra vida, para que de esa manera Él sea el que esté obrando en nosotros, ¿sí? Si nos separamos de Cristo, morimos. Si nos separamos de su gracia, si nos separamos de su presencia, ¿qué es lo que cuál va a ser el resultado de eso? La muerte espiritual. Y ya no podemos nosotros darnos el lujo de eso, ¿sí? Entonces dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y pareciera como que se está contradiciendo Pablo, pero no, ¿sí? Él está hablando desde esa perspectiva de cómo aún él siendo Pablo, reveló camino a Damasco, él seguía cada día y dice, por eso yo necesito ser esclavo de Cristo. Yo necesito estar pegado a su palabra. Yo necesito estar completamente pegado a lo que Él me pide. Quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Versículo 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Sí? Y con eso que vive en nosotros, ¿sabes cuánto tiempo vamos a estar batallando con él? Todo el tiempo que estamos aquí, de peregrinos. Y por eso necesitamos, ¿sí? Y por eso el Señor nos redimió, ¿sí? Esa es la sencilla razón por la que el Señor nos redimió, ¿sí? Y entonces es necesidad de liberación cada día, de la culpa, del castigo y del poder del pecado. Mira, me gustó esta definición etimológicamente de la palabra redención. Fíjate bien, pon atención en esto. La palabra redención proviene del latín redemptio, que a su vez se deriva de redimire, que significa comprar de nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate bien, Dios cuando nos creó, le pertenecemos a Él. Dice la palabra, dice el Salmo, que todo lo que en la tierra hay y todos los que en ella habitan, ¿sí? Le pertenecemos a Dios. ¿Ah? Pero ¿qué pasó? A causa del pecado, perdimos esa naturaleza que Dios nos había dado, su imagen y su semejanza, ¿correcto? Y se perdió en el Edén, se perdió a causa del pecado. Entonces ahora tú y yo estábamos muertos, ¿verdad? Dice la palabra que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, ¿qué es la palabra? Por eso el significado de esta palabra redención, nos compró de nuevo el Señor. Él vino y pagó algo que ya le pertenecía. Él vino y dijo, ok, bueno, quedaron separados a causa del pecado. Hay una manera en la cual Dios estableció su soberanía, y la manera y la forma, como decíamos, con respecto a la salvación, es solamente a través de Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Es a través de la sangre que tenía que ser derramada para el perdón de los pecados. Y entonces esta palabra comprar de nuevo o redimirse, la palabra redemptio, porque no trae acento, está compuesta por re, que indica una acción repetida o vuelta a hacer, y de emere, que significa comprar de nuevo. En esencia, la idea central es la de recuperar o volver a poseer algo que se había perdido o que estaba en manos de otro, ¿sí?
Entonces, nosotros a causa del pecado pasamos a las manos de Satanás. Pero tú le dices eso a la gente y la gente no lo comprende, no lo puede entender. O sea, tú le dices a alguien, es que, ¿sabes qué? Alguien que está en posición, tú le llegas y le dices, ¿sabes qué? Es que estás en manos de Satanás. Lo ofendes. ¿Sí? ¿Cómo que estoy en manos de Satanás? Ah, sácate. ¿Sí? ¿Cómo? No lo puede entender. Pablo era uno de esos. ¿Sí? Por su incredulidad, su ignorancia, su orgullo, su soberbia. Ajá. Él no podía ver las bondades de Dios, no podía que el Señor se le revela camino a Damasco. ¿Sí? Y esa es la revelación que muchos de nosotros o mucha gente requiere. ¿Por qué? Porque lo podemos tener en el entendido. Podemos leer las escrituras, las podemos comprender, pero eso de anhelar, Señor, revélate realmente a mi vida, muéstrate, manifiéstate, ¿sí? Algo en el cual realmente podamos sentir, como dice la palabra, que se constriñeron, ¿sí? Ajá. Les dolió. Que cuando pecamos nos duela, que le hemos fallado no al hombre, no a la gente, sino que le fallamos a Dios, porque Él nos redimió. Ahora tú y yo creo que una de las grandes necesidades que necesitamos en la iglesia general, en la iglesia universal, mundial, ¿sí? Es que podamos comprender y que Dios nos lo revele, que ya le pertenecemos a Dios, ¿sí? Porque es algo que no comprendemos. Seguimos viviendo en nuestra vida diaria, cotidiana, sin meditar, sin pensar, sin reflexionar, que yo ya no me pertenezco a mí mismo, que le pertenezco a Dios. ¿Sí? Que le pertenecemos a Dios. Él me redimió, Él me compró de nuevo, Él pagó el precio de mi pecado, Él pagó el precio de mi maldad, Él pagó, Él me salvó, Él ahora me está haciendo pasar seguro en esta tierra. ¿Para qué? Para que yo pueda comer, entender de una vez por todas que Él ya me compró y que le pertenezco a Él y que pertenezco a Cristo, ¿sí? Y le pertenecemos a Él. ¿De qué Él nos liberó? ¿De qué? Del castigo y del poder del pecado. Vamos a Hechos 26, 18. Ya lo leímos, vamos a volverlo a leer. Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Sí? La mejor herencia que tú y yo podemos recibir es esta, la herencia que viene de parte de Dios. Pero amada iglesia, realmente necesitamos creerlo, necesitamos creer, ¿sí? ¿Sabes qué? Si tú y yo no le pedimos a Dios, no clamamos por nuestras propias vidas. Hoy me gustó algo que el Señor hizo en la mañana, ¿verdad? Que mi esposa dirigió a las mujeres a que oraran, pero les dijo algo bien importante: no oren por sus esposos, no oren por nada, oren por ustedes mismas, ¿sí? Oren por ustedes, que sea Dios el que abre a sus corazones, que abra su entendimiento, que abra sus ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los primeros que necesitamos es la salvación somos nosotros, esa revelación de parte de Dios en nuestra vida, ¿sí? Que es el Señor revelándose, porque de esa manera, cuando nosotros vamos y nos sometemos a la voluntad de Dios,
al propósito de Dios, entonces vamos a poder realmente llevar una vida como la llevó Pablo. Una vida en donde Jesús le mandó y le dijo, es que hay más gentiles que necesitan. Ya no vas a ir a los judíos, vas a ir a los gentiles, Pablo. Y así como dice la canción, ¿verdad? Solo tú eres santo, solo tú eres digno, solamente tú puedes tocar a los perdidos, ¿sí? Pero ¿cómo los va a tocar Dios? A través de nuestras vidas. A través de las vidas santas, porque Él ya nos santificó, porque Él ya nos compró, Él ya nos redimió, ¿verdad? Él ya nos apartó, Él ya nos compró, ¿sí? ¿Sí? ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Romanos 1:18, por favor. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Por eso esa parte, me gusta como dice este predicador, Sujei Michelet, dice, para el pecador la buena noticia empieza siendo la peor noticia que pueda recibir en su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque piensa ese evangelio, ¿verdad? Que se vende que Dios te ama. No, la palabra de Dios dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores. Y por eso nosotros no podemos alivianar la palabra de Dios. ¿Sí me explicó? Claro que a nosotros ya Dios nos amó, ¿sí? Y todas las bendiciones que nos hablan las escrituras son para los hijos, ¿sí? Y entonces dice que Él muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos y que detienen la verdad con su perversión. Fíjate qué tremendo. Detienen la verdad con su perversión. Versículo 19. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver y a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Lo que hablábamos, esto en la escuela le llamamos la revelación general. Esta es la revelación a la cual a Dios a todos se le revela. Basta ver la creación para que sepamos que Dios existe. Basta ver el universo para que sepamos que Dios existe. ¿Sí? Amén. Y dice, y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No hay ninguna excusa para que digan, no, Dios no existe. ¿Sí? ¿Sabes cuándo se termina? ¿En qué momento se le acaba ¿cómo se llaman los que no creen? Al ateo. ¿Sabes en qué? En el momento en que muere y se presenta delante de Dios. Adiós, ateísmo. Pero ni siquiera los ateos son ateos. No pueden negar la existencia de Dios. No tienen evidencia. Sus argumentos son muy pocos. ¿Sí? Tú y yo como hijos de Dios tenemos todos los argumentos de parte de Dios. ¿Para qué? No para pelear, no para discutir, no. Para obedecer el evangelio y creerlo. Y que el evangelio es poder de Dios para salvación. Primeramente para los judíos, dijo Pablo. Primeramente para ti, para tu familia, para nosotros. Versículo 22, afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. ¿Sí? No, es que ¿cómo vamos a creer eso? No. Eso de Adán y Eva, no, eso es para religiosos, para sectarios. No. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, mismos se hicieron en forma de serpientes, en forma de simples, mortales, de aves
de animales de cuatro patas y de reptiles, ¿sí? Y entonces realmente es ilógico ver que alguien se postre. Imagínense que un día lleguen y yo esté postrado aquí con esta lucecita. Ay, lucecita, ¿sí? ¿Y sabes que puedo hacer adeptos de esta lucecita? Puedo empezar a transmitir en YouTube, en las redes. Esta luz hizo un milagro por mí. Esto. Y va a haber, y voy a empezar a tener seguidores, ¿sí? Pero de Lucifer, ¿sí? Y así está la gente. ¿Por qué? Porque la gente está ciega espiritualmente. Por eso es que necesitamos, como iglesia de Dios, como su pueblo, clamar, orar, interceder. Señor, revélate a las vidas, primeramente de nosotros, síguete revelando, y a la vida de las personas, ¿sí? Entonces, es necesaria esta redención. Vamos a Romanos, ahí mismo, pero ahora Romanos capítulo 6. Bueno, ya habíamos leído del 6 al 6. Vamos a Efesios 5:8. Efesios capítulo 5:8. Entonces, cuando a ti Dios, a ti y a mí, nos está hablando de lo que significa su salvación. Wow, pasar seguros, ¿sí? Ya tenemos algo seguro en el cielo, ¿sí? Nos está hablando de la redención. Wow, nos compró de nuevo, ¿sí? Es para que tú y yo lo creamos, lo vivamos, lo disfrutemos, ¿sí? Y empecemos a tener esa convicción firme de lo que Él ya hizo por nosotros, ¿verdad? Perfecto, y podamos realmente creer y podamos hablar y proclamar desde nuestras vivencias con Cristo, ¿sí? Para que podamos entonces realmente alcanzar los corazones que Dios ya tiene preparados para que obedezcan al Evangelio, ¿sí? Romanos capítulo, Efesios 5:8 dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan. Di conmigo, vivir como gente de luz, ¿sí? Ahora tú y yo somos luz para otras personas, ¿sí? La luz de Jesús que brille a través de tu vida y de mi vida. Y ahora que seamos, sí, por lo tanto dice, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solamente y únicamente cosas buenas, rectas y verdaderas. Amén. Amén. Mira, hasta el micrófono brincó. Y me hizo brincar. ¿Qué es eso? Ok, entonces, versículo 10, subráyalo. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Ahora ese es nuestro trabajo como hijos. Hay veces ni siquiera con la persona que vivimos, ni siquiera sabemos qué le agrada. Es una labor que tenemos que hacer. Averiguar bien lo que le agrada ahora al Señor. Versículo 11. No participen de las obras inútiles de la maldad y de la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible, y por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate, te dará luz. Amén. En pocas palabras, crean, cree el Evangelio, cree la verdad, ¿sí? Y como leíamos ahorita en el Salmo,
Jesús es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? ¿De quién nos atemorizaremos? Ajá. Colosenses 1:13, por favor. Colosenses 1:13 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y ahora nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. O sea, otra vez, no nada más nos compró de nuevo esa redención. No, nada más nos compró. Nos compra y aparte nos libera de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad. ¿Sí? Wow. O sea, él hizo algo completo, algo perfecto por nosotros. Pero ¿cuánto realmente estamos valorando nosotros eso? ¿Cuánto agradecemos a Dios todos los días de nuestra vida por esto que el Señor hizo? ¿Sí? Y entonces, cuando Dios nos va manifestando y nos va mostrando esto, ¿sabes? Se vuelve tu vida, perdona a lo mejor por esta palabra, no, mejor no lo voy a decir, pero de pasar cosas a Dios, a pasarnos agradeciéndole a Dios por lo que ya nos dio. ¿Sí me explico? Mira, vamos a Primera de Pedro 2:9. Capítulo 2. Y yo por fe creo que aquí somos así. Dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, y por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amén. ¿Sí? Y ahora esa luz nos manifiesta todo lo que a Dios le agrada. Hay muchas cosas que a Dios le agradan que no hacemos, que a lo mejor las conocemos o las hemos leído, pero se nos pasan por alto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que empecemos realmente a indagar, a averiguar. Señor, a ver, ¿qué es lo que te gusta? Antes de que tú actúes para hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, pregúntale a Dios, Señor, a ver, y vea su palabra, y el Señor te va a responder a través de su palabra. Algo que les mencionábamos o les mencionaba es que vamos a comenzar, ¿verdad?, con las consejerías bíblicas. La gente necesita conocer el consejo de Dios, ¿sí? No mi opinión, no tu opinión, no mi consejo, no, el consejo de Dios. Entonces, dentro de esto, de la redención, el estado del pecado, el cual se debe redimir al hombre, y ahora el precio pagado por la liberación de esa esclavitud. Cristo nos garantiza y nos garantizó el rescate al derramar su sangre y el dar su vida, ¿sí? Miren, algo hermoso, el Señor me hablaba o me revelaba, como le quieras decir, pero ese pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? En Génesis capítulo 5, 15, que partió el animal, hace caer a Adán en un sueño. Abraham lo hace dormir. Duérmete, dormidito te ves más bonito, Abraham, ¿sí? Dormidito no la vas a regar. ¿Cuántos de nosotros así cuando vemos a nuestro hijo o vemos a nuestro hermano dormidito, ay, como si no hiciera nada, ¿sí? Pero ay, se despiertan, híjole, mejor se hubieran quedado dormidos. Bueno, Dios hace dormir a Abraham. Ajá. Antes de eso, Abraham ya sabía lo que tenía que hacer. Parte el animal, ¿sí? Lo parte en dos, como tenía que ser el pacto, lo parte en dos. El Señor hace dormir a Abraham y dice, juro por mí mismo, Abraham,
porque Dios sabía que Abraham ni siquiera lo iba a poder hacer. Y entonces dice la palabra que en forma de fuego pasa el Señor del animal para que su pacto se cumpla, ¿sí? Por eso cuando Jesús está para hacer la cena del Señor, ¿qué dice Jesús? Este es mi pacto. Este es mi nuevo pacto. O sea, no lo vas a hacer tú, no lo van a hacer los discípulos, no, Él ya lo hizo, ¿sí? Este es mi pacto, en el cual van a estar, pero se establece como yo ya lo establecí, como yo lo digo. Él pagó el precio por la liberación de la esclavitud y entonces ahora Cristo garantiza el rescate al derramar su sangre y dar su vida por nosotros, ¿sí? Él sabe que tú y yo no podemos. No tenemos la facultad, pero Él lo hace. Amén. Mira, vamos a Mateo 20:28. Y eso es lo glorioso. Hay mucha gente que piensa que por sus cualidades, por sus talentos, ¿verdad? Dios va a hacer y le queremos hacer manita de puerco a Dios. No, Él lo hace. Él no necesita realmente de nosotros. Él lo hace. Mateo 20:28, ¿verdad? Dice, pues aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. No por todos, por muchos. Lo que aprendíamos el domingo hermosamente, ¿verdad? A través de la vida de Luisito, ¿sí? El Señor vino a servir. Por eso parte de nuestro amor, de lo que Dios establece en su palabra, es que nosotros, de una manera de manifestar ese amor que tenemos a Dios, es a través del servicio, es a través de servir a otros. No se trata de obligarlos, no se trata de, no, es algo que proviene de un corazón realmente agradecido. Pues si el Señor no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos, ¿sí? Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor. Marcos 10:45 nos lo dice ahora de esta manera. Marcos, capítulo 45. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Nos lo vuelve a recordar aquí ahora Marcos, ¿sí? Otra escritura, 1 Corintios 6:20. Porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo, ¿sí? Es una manera de servir, de estar manifestando lo que Dios ya hizo por nosotros. Vamos a otra porción. Efesios 1:7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados, ¿sí? Eso es parte de lo que el Evangelio, ¿sí?, hace en nuestras vidas. Y es algo que tenemos que tener tú y yo claros. ¿Para qué? Para que no se nos olvide que ahora tú y yo le pertenecemos a Cristo. Tito 2:14, por favor. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometido a hacer buenas acciones, ¿sí? Entonces, cuando realmente se nos revela la salvación que Jesús hizo por nosotros, la redención que Él pagó el precio por mi maldad, por rescatarme
del secuestro de Satanás, ¿sí? ¿Eso en qué se tiene que convertir? Dice, ahora Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos, ¿sí? Acuérdense, y eso es algo que mencionamos continuamente, todos nos queremos los beneficios que otorga, pero nadie se quiere comprometer, ¿sí? Cuando se trata de compromiso, ahí sí ya como que no nos gusta, ¿sí? Pero es una manera, es una manifestación de que realmente como hijo, de que creo la salvación, de que creo la salvación, de que ese regalo que el Señor me hizo, que Él me dio, que yo no lo merecía, pero Él me lo otorgó, ahora yo me comprometo a hacer buenas acciones. ¿Cuáles son las buenas acciones? Lo que dice su palabra. Acuérdense, toda buena dádiva y todo don perfecto, Señor. Versículo 15, debes enseñar estas cosas y alentar a los creyentes a que las hagan. ¿Sí? ¿A quiénes? A los creyentes. No se trata de irme contra el hermano, no se trata de querer yo lucir, no se trata de querer yo sobresalir, no se trata, no, se trata de enseñar estas cosas y alentarnos a los creyentes. Parte de reunirnos, parte de juntarnos a adorar al Señor, es algo que al Señor le gusta. Parte de cuidar la grey de Dios, parte de cuidar a nuestro hermano, parte de amar al prójimo, parte de que nosotros podamos instruir y alentar a los creyentes a que las hagan. Y dice, y tienes la autoridad, Pablo le hablaba a Tito, y tienes la autoridad para corregirlos cuando sea necesario, así que no permitas que nadie ignore lo que dices, Tito, ¿sí? Di conmigo autoridad. Dios establece la autoridad porque es un mandato divino para que no haya desorden, ¿sí? Pero a la gente no le gusta la autoridad. Normal, esa es nuestra naturaleza pecaminosa, irnos en contra de la autoridad. Siempre como pueblo, esto lo hablo en general, ¿verdad? No en algo específico, pero siempre estamos quejándonos del gobierno, ay, nuestras autoridades, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que realmente haya y suceda un cambio? ¿Sí? Por eso parte fundamental de nuestra conversión es que empezamos a someternos a la autoridad que Dios ha establecido, a nuestros padres, ¿sí? Empieza a ver la gente un cambio. Oye, si Roberto eras bien desobediente con tu papá, ay, ahora resulta que ya haces todo lo que te dice. Pues sí, porque Dios me lo pide, ¿sí? Jóvenes, ¿verdad? Jovencitos, honren a sus autoridades, a sus papás, ¿sí? Entonces, ese es otro tema. Estamos hablando de redención. Ay, gracias a Dios que se trata de redención. Hebreos 9:12. Desde el 11, Hebreos 9:11. Cristo es el sacrificio perfecto. Fíjate, esto es algo maravilloso y es algo hermoso, porque Cristo no hizo las cosas a medias. Él hizo un sacrificio perfecto por ti, por mí. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna, ¿sí? El pago está hecho, amado. Tienes que creerlo y tienes que aferrarte a eso. Él ya pagó el precio. Él ya pagó el precio de mi maldad. Él ya pagó el precio por mi pecado. Y yo tengo que creerlo. Y yo tengo que avanzar. Y yo tengo que avanzar a lo que Él dice que ahora soy en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Yo tengo que ser alguien que Dios use
para entonces incentivar a otros, para que otros pueda animarlos, para que a través de mi vida, de cómo yo estoy creyendo, cómo estoy obedeciendo, pueda animar a otros. Hey, mira, realmente Cristo pagó el precio de mi pecado y de mi maldad. Así vengan y 1000 manos me estén señalando que no, Él ya lo hizo. Amén. ¿Y yo a quién le voy a creer? A Él. ¿Sí? Entonces, con su propia sangre. Fíjense que hoy en la mañana estuvo muy interesante lo que compartía mi amada esposa. Y habló de un tema que tiene que ver precisamente con la salvación. Y que me gustó y dije, vamos a enseñar sobre eso. Porque nada más les di un poquito, pero es un término que se llama, ahorita te digo cómo se llama, soteriología. ¿Habían oído hablar de ese término? Soteriología. Pues como todo lo teológico suena, todo lo que tiene que ver con la teología suena así es como los abogados, ¿verdad? Para decir una cosa así bien sencillita, no, el artículo 58, 44, inciso B, si te vas luego del B te vas al C, al X, Y y Z, y termina siendo que eres libre. ¿No? Este término es la doctrina de la salvación, ¿sí? Que Jesús como el Cristo vino a cumplir por nuestras vidas. Y eso lo aprendí hoy en la mañana con mi amada esposa. Te bendigo, esposa mía, gracias. Entonces, fíjense, para ir concluyendo, por favor, musiquita de conclusión. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate, nos redimió, para salvarlos de la vida de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata. Esto no tiene un precio humanamente hablando, los cuales pierden su valor. Este sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. No le podemos poner un precio. Por eso hay gente que entiende su edad y realmente da todo. Versículo 19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como rescate por ustedes mucho antes de que comenzaran. Pero que ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo muertos y les dio una gloria inmensa. Amén. ¿Sí? Ahora tú y yo tenemos una inmensa en Cristo Jesús. Ponte sobre tus pies. Y con tus propias palabras, empieza a agradecer por la salvación que Él te ha dado, la salvación que Él te ha dado. Y ahora con tus mismas, dile: Señor, enséñame a indagar, a investigar qué es lo que más te agrada, qué es lo que te agrada de mi vida, y asimismo lo que no te agrada, Señor. Ayúdame, Señor. Te doy gracias, y dile: te doy gracias
gracias porque ahora puedo vivir seguro